Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. La mujer ante sus retos. Un espacio de la maestra Leticia Torres Villa. Bienvenidos a este programa. El programa de hoy vamos a hablar de una realidad que hoy nos acompaña. Analicemos los planteamientos de Rita Segato, desde las raíces, desde las estructuras, desde aquello que no siempre se ve, pero que define cómo vivimos. Vamos a recorrer juntos y juntas una idea poderosa de la antropología feminista. Recurramos a Rita Segato, esta feminista destacada argentina que hace aportaciones importantes al feminismo. Ella nos habla de que la igualdad no es una concesión para las mujeres. La igualdad es una transformación para toda la sociedad. Porque cuando hablamos de desigualdad, no hablamos de un problema individual, ni de un conflicto entre hombres y mujeres. Hablamos de un problema estructural, nacido desde una sociedad androcéntrica patriarcal, que esto quiere decir que coloca a lo masculino como medida de lo humano y a lo femenino como excepción, como complemento, como algo de secundario. Vamos a analizar cómo opera esta situación. Veamos cómo se puede transformar esta mentalidad que se convierta en acción. Primero, ¿qué significa que el problema sea estructural? Ella dice que el problema estructural nos invita a mirar más allá de los comportamientos individuales. Nos pide observar todas las estructuras jerárquicas que existen en la sociedad, las instituciones, los discursos, las prácticas cotidianas, los valores incluso, que reproducen la desigualdad sin que nadie tenga que ordenarlo explícitamente. En una sociedad androcéntrica, lo masculino se considera universal, lo femenino se considera particular. Lo masculino se asocia con razón, con liderazgo, con respeto, con autoridad. Lo femenino se asocia con cuidado, servicio y disponibilidad. Y esto es una división que no es natural, es política. Existe una desigualdad que no es un accidente, sino es un diseño que beneficia a un orden social que necesita jerarquías para sostenerse. Vemos cómo este orden se reproduce en la vida cotidiana, incluso cómo se dicen democráticos, progresistas e igualitarios en la apariencia, pero en la esencia se reproduce la antidemocracia, la involución y los rasgos no igualitarios para las mujeres. Esta reproducción cotidiana del androcentrismo necesita una violencia dentro de sí para funcionar. Se reproduce en gestos, en silencios, en omisiones. Cuando las mujeres hablan, se les interrumpe. Cuando se espera que ellas se organicen, cuiden y acompañen, pues solo sirven para servir. Cuando los liderazgos son masculinos y se consideran naturales, y las mujeres son etiquetadas por ser líderes. Cuando las instituciones reproducen derechos, pero no garantizan condiciones. Cuando celebra la igualdad en el discurso,
pero se obstaculiza en la práctica. A esto ella le llama la pedagogía de la crueldad. Es un sistema que enseña desde que nacemos, desde épocas muy tempranas, que los cuerpos valen más, unos cuerpos valen más que otros. Y en esta pedagogía se cuela todo. La primera escuela es la familia, en la política, en la universidad, en los medios masivos de comunicación, en todo. Hay otra pregunta. ¿Por qué la igualdad no es una lucha solo de mujeres, sino una transformación para toda la sociedad? Y entonces ahí está su afirmación fundamental. Si ganan las mujeres, gana la sociedad. Esa es la tesis fundamental de Segato. Rita Segato insiste en que la igualdad no es un beneficio sectorial, no es un privilegio para un grupo, no es una concesión, es una reorganización del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque cuando las mujeres acceden a la igualdad real, se democratizan las decisiones, se redistribuye el poder, se cuestionan las jerarquías que dañan a todas las personas, se humanizan las instituciones, se desactiva la violencia como una forma de relación de dominante-dominado. Se amplía la libertad para todas las identidades. La igualdad no es un avance para las mujeres, es un avance civilizatorio para la humanidad. Y ella lo dice con toda claridad. El patriarcado no oprime solo a las mujeres, empobrece a la sociedad entera. Entonces, ¿por qué las instituciones concretas, como las universidades, no lo propician? Veamos qué pasa con este planteamiento dentro de las universidades. Pues existe un reconocimiento sin garantías para las mujeres. En las universidades se pregona igualdad, inclusión, perspectiva de género, pero muchas veces el reconocimiento es simbólico, mientras que las condiciones siguen siendo desiguales. Esto se ve cuando se reconocen espacios feministas, pero no se les da presupuesto. Se celebra su trayectoria con cartulinas, pero se les obstaculiza en la vida cotidiana. Se les pide resultados muy eficientes, pero no se les dan herramientas. Se les exige profesionalismo, pero se les niega estabilidad. Se les aplaude en ceremonias, se les dan cartulinas, reconocimientos, y más cuando éstas están en crisis, pero se les ignora en sus decisiones. Esto es violencia institucional por indiferencia. Esto es una forma de mantener el orden androcéntrico intacto, aunque en el discurso diga lo contrario, en la práctica la igualdad no existe. Entonces, la igualdad, diría Rita Segato, no se decreta, se garantiza. Y bueno, vamos a imaginar cómo sería una sociedad en donde realmente se atreven a transformar la estructura. ¿Cómo sería una sociedad que deja atrás el androcentrismo? Donde el cuidado sea responsabilidad de la pareja, una responsabilidad colectiva, en donde, de acuerdo a la edad, es la responsabilidad en la familia, en donde la pareja de manera compartida, ¿verdad?, asume la responsabilidad del cuidado, la protección y la manutención de la familia. El poder que se distribuya, que no se concentre en un solo sexo, que la autoridad no se mida por sexo, donde las instituciones no solo reconozcan derechos, sino que los garanticen y los protejan, porque de otra manera es simulación. Que haya un lenguaje incluyente
aceptado, donde sea aceptada la tolerancia, ¿verdad? Y además, la igualdad no es un discurso, es una práctica cotidiana. Imaginemos una sociedad así. Ese es un propósito, ese es un objetivo, ese es un camino, esa es una meta. La igualdad es un camino político. Hay que entender que la igualdad no es un destino, es un camino político. Y bueno, hay que mirar al mundo desde otra óptica. Entendamos algo fundamental. La igualdad no es una lucha de mujeres, es una transformación de la sociedad. Porque cuando se desmonta el androcentrismo, cuando se democratiza el poder, cuando se humanizan las instituciones, no ganan las mujeres, ganamos todos y todas. Y para eso tendremos que ver cómo de manera cotidiana y desde nuestros espacios, desde nuestra familia, desde nuestra aula, desde nuestra sociedad, contribuimos para que esto realmente se dé. Pero vemos que nuestra dosis de realidad nos dice que estamos en un sistema capitalista patriarcal, en el que estamos impregnados de esa cultura androcéntrica patriarcal. Y que si una mujer avanza, otra mujer lo impide. Que si una mujer logra espacios, otra se los arrebata, como queriendo arrebatar la historia. Y eso es imposible. ¿Cómo, teniendo un espacio de poder, se utiliza para violentar a otras mujeres? ¿Culpamos a una en particular o se lo atribuimos a esta sociedad androcéntrica patriarcal en la que las mujeres estamos interiorizadas de la rabia, la competencia, la envidia, la indiferencia a la lucha de otras mujeres? La igualdad no es una victoria de las mujeres. La igualdad debe ser una victoria para la sociedad, en donde nosotras nos reconozcamos como mujeres que hemos sido invisibilizadas, que hemos sido discriminadas y que nos han generado situaciones de desigualdad y que de acuerdo al sexo es el privilegio. Es importante señalar, ¿verdad?, que cuando una mujer se propone algo y se le ignora, pues son los gestos mínimos, ¿verdad?, de impregnación de la cultura patriarcal. Cuando se espera que ella cuide, que organice, que acompañe, pues así debe de ser. Entonces la igualdad no está en discursos. La igualdad debe de materializarse cotidianamente. La violencia estructural no siempre grita, a veces solo omite, o a veces solo actúa con indiferencia, o a veces solo deja de hacer. Y esta omisión también es violencia. Y por supuesto que la hemos sentido. Y por supuesto que la vivimos y la palpamos todos los días, aunque se diga lo contrario. Ahora sí, como dice el dicho de nuestros antepasados, del dicho al hecho hay mucho trecho. Existen espacios feministas, pero no se les da presupuesto. Se celebra la trayectoria, pero se obstaculiza el trabajo. Se niega estabilidad. Se excluye en las decisiones. Se niegan herramientas y todo esto es la práctica cotidiana que se realiza para ver la desigualdad. La tarea no es sencilla. La tarea es ardua, muy visionaria y necesitamos desmontar el androcentrismo. Cuando esto se logra, pues se democratiza el poder. Ganamos todas. Es importante decir que la violencia que se da por el androcentrismo, por este orden patriarcal, por este sistema capitalista, no es una práctica aislada. Es una práctica cotidiana por la que atravesemos todas las mujeres. Tenemos ejemplos claros. Llega una mujer a un sindicato universitario, se le demanda, se le obstruye,
se le calumnia, se le demoniza, se le etiqueta para que no prosperen las posturas de las mujeres. Eso se llama violencia institucional. Pero en el discurso se reconoce, se le acepta, hagamos pláticas, pero no avances. Y esto es violencia institucional que se cobija en la concepción androcéntrica patriarcal de la que ya hemos hablado. Hay que hacer una transformación profunda al orden social. La igualdad no es una lucha solo de mujeres, sino que es una lucha de la sociedad. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Leticia Torres Villa. Recuerden, si tienes un hijo o una hija y estás estudiando, vete a la escuela, nosotros te la cuidamos. Y si sufres violencia, ve a la Casa de la Mujer Eulalia Guzmán Barrón. Asesoría psicológica, médica y legal. Privada del Pichón, 114. Teléfono 286-94. Hasta la próxima. La mujer ante sus retos. Un espacio de la maestra Leticia Torres Villa. Somos UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión. Somos UAS. La licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas es mucho más que un programa académico. Es un espacio donde la creatividad toma forma, donde las ideas se convierten en proyectos y donde el arte dialoga con el mundo. Aquí la formación va más allá de una sola disciplina. Se impulsa una visión integral que conecta las artes escénicas, las artes visuales, la teoría y la enseñanza artística. El objetivo es claro: formar profesionales capaces de crear, reflexionar y transformar su entorno a través del arte. Desde el inicio, las y los estudiantes desarrollan habilidades técnicas, pero también algo esencial: sensibilidad, pensamiento crítico e imaginación, porque el arte no solo se aprende, también se vive, se cuestiona y se construye en relación con la realidad. La licenciatura en Artes apuesta por la interdisciplinariedad. Aquí las ideas se cruzan, las disciplinas dialogan y las propuestas evolucionan. Este enfoque permite a las y los estudiantes explorar distintos lenguajes y encontrar su propia voz dentro del panorama artístico contemporáneo. La Unidad Académica de Arte se ha consolidado como un espacio activo de creación, investigación y difusión cultural. Cuenta con aulas, talleres y foros diseñados para impulsar el desarrollo artístico en condiciones reales. Además, integra nuevas tecnologías en los procesos creativos, preparando a sus estudiantes para los retos actuales del arte y la cultura. El perfil de egreso define a un profesional con una visión amplia del arte, alguien capaz de interpretar su contexto, cuestionarlo y proponer nuevas formas de expresión. Un egresado o egresada puede diseñar proyectos, trabajar de manera interdisciplinaria y generar propuestas innovadoras, pero también es alguien con herramientas para gestionar su propio trabajo, impulsar iniciativas culturales y abrirse camino en el ámbito profesional. La licenciatura en Artes entiende que el arte también es comunidad y por eso promueve la vinculación con el entorno social, contribuyendo a la formación de públicos y al fortalecimiento de la cultura. Durante este proceso, el acompañamiento es clave y el programa de tutorías brinda orientación académica y apoyo constante, fortaleciendo la trayectoria de cada estudiante. Además, existen oportunidades como becas y programas de movilidad académica que permiten ampliar horizontes y vivir experiencias en otras instituciones, tanto en México como en el extranjero.
Todo esto forma parte de una educación integral que no solo busca formar artistas, sino personas críticas, sensibles y comprometidas con su realidad. La licenciatura en Artes es un espacio donde las ideas se transforman en expresión, donde la creatividad se convierte en conocimiento y donde el arte se entiende como una herramienta para conectar, cuestionar y construir. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.